Buenas jóvenes, bienvenido a este subcurso de combinatoria. En este caso vamos a estar trabajando el binomio de Newton. Este binomio es una fórmula que nos permite hallar las potencias de un binomio cualquiera elevado a una potencia cualquiera de una forma simple utilizando lo que son los números combinatorios. Quiere decir esto que si tengo un binomio a más o menos b elevado a un exponente cualquiera n, la regla que me permite desarrollar este binomio va a ser el primer término del binomio va a ser el número combinatorio n sobre 0, o sea que voy a tener un número combinatorio que siempre va a iniciar con n, que es el exponente, sobre 0, por a, que es el primer término elevado a la n. Ese va a ser siempre mi primer número, más o menos, o sea que puede ser una suma, una resta, el mismo a n, o sea, el mismo combinatorio, pero en vez de 0 acá yo voy a tener un 1 y a va a estar elevado a la n menos 1 y el segundo término va a estar elevado a la 1. El tercer término que se va a formar va a ser este mismo, pero aquí donde está el 1, donde quiera que esté el 1 se coloca un 2 y donde quiera que esté ese 1 se coloca el 2, o sea que voy a tener el número combinatorio de n sobre 2, a elevado a la n menos 2, b elevado a la 2. El tercer término va a ser lo mismo exactamente, pero donde esté el 2 yo voy a colocar un 3, donde quiera que esté el 2 voy a colocar un 3, o sea que va a ser un número combinatorio n sobre 3 por a elevado a la n menos 3, b elevado a la 3, ¿sí? Y así sucesivamente se le va a ir aumentando a n, o sea al número de abajo, ¿sí? Hasta llegar a que estos dos números sean iguales. Cuando llegamos a que estos dos números sean iguales y que a esté elevado a la n menos n, es porque b va a llegar a estar elevado a la n. Entonces ahí se termina el ejercicio y se simplifican las expresiones. Para esto se necesita el dominio de los números combinatorios y las propiedades que explicamos en el video anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí me piden que encuentre el binomio, el desarrollo del binomio x más 5y al cuadrado, pero elevado a la 3. Tal y como me dice la regla, yo tengo que tener el primer número combinatorio n sobre 0, o sea que n es 3 aquí, sobre 0 por a elevado a la n, o sea por a elevado a la 3. En este caso a es x, entonces sería x elevado a la 3. Luego, más o menos, pero como el signo que tengo aquí es más, sería más, ¿sí? N sobre 1, o sea 3 sobre 1 por a, que en este caso a es x, el término que esté acá, elevado a la n menos 1, o sea la 3 menos 1 por b, ¿quién es b? 5y cuadrado elevado a la 1, que sería el siguiente término. N sobre 1, o sea 3 sobre 1, x, que es el primer término, lo que esté aquí, me representa a. Recuerden que esos son símbolos. X, que es a, que es x, elevado a la n menos 1, como n es 3, sería 3 menos 1, por b, pero b es 5y al cuadrado, o sea, por 5y al cuadrado elevado a la 1, más o menos, en este caso más, n sobre 2, o sea, 3 sobre 2, a, que es x, elevado a la 3 menos 2, y b elevado a la 2, ¿sí? Pero recuerden que b es 5y al cuadrado y al cuadrado. Luego sigo, ahora voy a tener 3 sobre 3, dice 3 sobre 3, x elevado a la 3 menos 3, sí, por 5y al cuadrado elevado a la 3. Cuando ocurre que esos dos términos son iguales, es porque estos de acá también van a ser iguales y porque el segundo término está elevado al mismo número. O sea que ahí es que he terminado el ejercicio. Y lo que continúa es la simplificación de esos términos. Para simplificar esos términos, primero debemos hallar los números combinatorios, pero esos números combinatorios la mayoría se resuelven aplicando propiedades. Esas propiedades son las siguientes. Me decía que si yo tengo un número combinatorio donde el número de elementos que tiene el conjunto m, que en este caso es 3, pero está sobre 0, es exactamente igual que si tuviese m sobre m y los dos me van a dar 1.
O sea que el primer y último término siempre, el primer y último término, el coeficiente, ese número combinatorio siempre va a ser 1, porque va a coincidir exactamente con esa propiedad. También cuando haya m, o sea un número acá arriba cualquiera sobre 1, el resultado va a ser m. Quiere decir esto que aquí 3 sobre 1, aquí el resultado va a ser 3, sin necesidad de desarrollar nada, aplicando propiedad. Otra propiedad que se aplica aquí, que lo vamos a desarrollar igual, es que si la diferencia entre m y n es 1, por ejemplo 3 menos 2 es 1, el resultado también va a ser m. O sea que cuando apliquemos las reglas, recuerden que los números combinatorios, en este caso 3 sobre 2, se obtienen con el factorial de m, o sea el número que está acá arriba, dividido entre el que está acá abajo, o sea n factorial, por m menos n factorial. Esta n no es la de mi binomio, sino que es de la fórmula del número de combinatorio. Recuerden, si no han visto este video, hasta acá les recomiendo que vayan a ver los números combinatorios, cómo se encuentran, y así pueden entender perfectamente esto. Entonces, descomponiendo esta fórmula, recuerden que el factorial de 3 multiplica 3 por 2 por 1, pero en este caso lo que hacemos es descomponer 3 por 2 para cancelar este 3 por 2 factorial para cancelar el 3 factorial, el 2 factorial de arriba con el 2 factorial de abajo, y al restar 3 menos 2 me va a dar 1 factorial. 3 menos 2, 1. Este factorial se cancela con este y me queda 3 dividido entre 1 factorial, pero 1 factorial es 1 y 3 dividido entre 1 me da 3, lo que habíamos dicho. O sea que cuando la diferencia entre el número de arriba y el de abajo sea 1, si yo digo 5, si aquí hay un 5, aquí hay un 4, 5 menos 4 es 1, o sea que el resultado va a ser 4. Si tengo 10 menos 9, 10 sobre 9 sería 10 menos 9, que es 1, el resultado va a ser 10 de ese número combinatorio. Entonces aquí podemos decir que indispensablemente aquí me va a generar un 3, o sea que ya lo que nos restaría es hacer las sustituciones de esos valores. Aquí voy a tener un 1 en esta parte, por tal razón me va a quedar que el resultado de esta división o de este número combinatorio de 3 sobre 1 va a ser 1 por x a la 3, y 1 por x a la 3 x a la 3. Aquí voy a tener 3, o sea que cuando m sobre 1, el resultado es m, o sea 3 sobre 1, el resultado es 3, por x elevado a la 3 menos 1, 3 menos 1 es 2, 5y a la 2 a la 1, quiere decir que este 5 solamente queda afectado por el 1, por eso me queda 5 a 3, x a la 2 por 5, y a la 2 por 1, recuerden, se multiplican los exponentes, 2 por 1, 2, me queda y a la 2. O sea que este primer término, este 3, se genera de esta combinatoria. Esta x cuadrado sale de x elevado a la 3 menos 1, 3 menos 1 es 2. Este 5 sale de 5 a la 1, que es 5. Y y al cuadrado es 2 por 1, que es 2. Luego va a venir la combinatoria de 3 sobre 2. 3 sobre 2, hemos dicho que el resultado iba a ser 3, ya lo encontramos acá esta combinatoria. Entonces voy a tener 3 por x elevado a la 3 menos 2, que va a ser x a la 1, ¿sí? Este 5 queda afectado por el 2 de afuera, por tal razón me queda 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado es 25, y potencia de potencia se multiplican, 2 por 2, que es 4, me queda y a la 4. Luego, como el número combinatorio de 3 en 3, ya hemos dicho que esta propiedad se aplica tanto cuando es 0 como para cuando los dos términos son iguales, entonces aquí me va a quedar 1, y x elevado a la 3 menos 3 me queda x a la 0, por tal razón me va a quedar 1, que es esto, por x a la 0, que sería x a la 0, y este 5 queda afectado por el 3, que sería 5 al cubo, que sería 5 por 5 por 5, que me da 125, y 3 por 2 me da 6, y elevado a la 3 por 2. Recuerden que potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces ahora lo que hacemos es simplificar, ya todo lo que queda aquí es álgebra, sería este x3 lo bajaremos igual, y me quedará que x más y más 5y al cuadrado, y todo elevado a la 3 va a ser x a la 3 más 5 por 3, 15, x a la 2 y a la 2, más
x a la 1, del 1 no se marca, sería 3 por 15, 3 por 25, sería 75, x a la 1, y a la 4, y acá x a la 0 es 1, y 1 por 125 quedaría 125, y a la 6, y ese sería el resultado de desarrollar ese binomio, ¿sí? Al desarrollar el binomio, si multiplicamos esto 3 veces, el resultado debe ser exactamente igual a esto que está acá. Algo importante que debe ocurrir es que cuando yo desarrolle estos elementos, siempre, si aquí hay 3 términos, o sea, si aquí hay un exponente 3, aquí deben quedarme 4 términos. Si hay un exponente 5, aquí deben quedarme 6 términos. O sea, porque siempre el número de términos va a ser n más 1. Miren que tengo x a la 3, que es un término, 15x cuadrado y cuadrado, que es otro término, 75x y a la 4, que es otro término, y 125y a la 6, que es otro término. Son 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí me doy cuenta que no se quedó ningún término, porque tengo un exponente 3. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo que 2x menos y al cubo y elevado a la 5. Quiere decir que el número de términos que voy a tener van a ser 6. Entonces siempre utilizamos la combinatoria n sobre 0. El primer término elevado a la n, en este caso 5. 5 sobre 0. 2x, que es el primer término elevado a la 5, más n sobre 1, o sea, 5 sobre 1. El primer término elevado a la n menos 1, o sea, a la 5 menos 1. Y el segundo término elevado a la 1. Fíjense que el segundo término es menos y elevado al cubo. Por eso tengo menos y elevado al cubo a la 1. Luego, más o menos, en este caso ponemos más, aunque ese signo ahorita me cambia eso de ahí. N sobre 2, o sea, 5 sobre 2. El primer término, que 2x elevado a la 5 menos 2, siempre ese número que está acá abajo se lo restamos al exponente, y también ese mismo número se lo colocamos al segundo término. O sea, ese término se lo restamos al exponente del primer término, que va a estar elevado a la n menos el número que está acá abajo, y el segundo término elevado a lo que sea, pero siempre al número que está acá abajo. O sea que tengo una combinación de 5 sobre 2 por el primer término, que 2x elevado a la 5 menos 2, por menos el segundo término, que es menos 3y elevado a la 2, más. Ahora 5 sobre 3, el primer término elevado a la 5 menos 3, por el segundo término elevado a la 3. ¿Sí? 5 sobre 3, 2x elevado a la 5 menos 3, menos y al cubo elevado a la 3. El número combinatorio, el siguiente, 5 sobre 4, el primer término elevado a la 5 menos 4, por el segundo término elevado a la 4. Y ahora 5 sobre 5, primer término elevado a la 5 menos 5, por el segundo término elevado a la 5. Y ya me doy cuenta que ahí hemos terminado de desarrollar el binomio, solamente nos falta acomodar los términos. Ya vemos que este término, conjuntamente con este, nos va a dar 1. De 5 a 0 es lo mismo que de 5 a 5, y eso me da 1. También este término de 5 a 1 me va a dar 5. Lo mismo puedo decir de 5 a 4, ¿sí? Me va a dar 5. O sea que esto me va a dar m, este de 5 a 1, este me da 1, y el de 5 a 5 también me da 1. Entonces, de 5 a 4 me va a dar 5. Ya vimos por qué ahorita. O sea que el factorial de 5 sobre 4 factorial por 5 menos 4 factorial. Recuerden que se decompone 5 por 4 para cancelar este factorial con el de acá abajo. Y 5 menos 4 me da 1 factorial. Me quedaría arriba 5 sobre 1. 1 factorial es 1. 5 entre 1 es 5. O sea que la combinatoria de 5 sobre 4 me da 5. Y luego tenemos el factorial de 5 sobre 3, este que está acá. Vamos a buscarlo para luego hacer las sustituciones. Sería 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Esto, al decomponer esto, recuerden, degradamos el 5 hasta llegar a 3 factorial, o sea, 5 por 4 por 3 factorial. Para cancelar este 3 factorial con este de acá abajo, me quedaría 5 por 4, que me da 20, y 2 factorial me da 2. 20 dividido entre 2 me da 10, o sea que de 5 a 3
el número combinatorio es 10. Y lo mismo vamos a hacer con el combinatorio de 5 a 2. Y entonces vamos a tener que este número combinatorio igualmente 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Si estos 5 menos 2 me da 3, entonces decompongo el 5 de arriba en 5 por 4 por 3 para cancelar este factorial con este de acá abajo. El 3 factorial con el 3 y me va a dar exactamente 5 por 4, 20, dividido entre 2 factorial que también me va a dar 10. O sea que ya lo que nos resta es hacer las sustituciones de estos elementos. Aquí me quedará que este binomio de 2x menos y al cubo elevado a la 5 va a ser de 5 a 0 me da 1, entonces me va a quedar 2x elevado a la 5, pero ese 5 afecta tanto al 2 como a la x, por eso me queda 2 a la 5 y x a la 5, más de 5 a 1 me da 5, entonces cuando diga 5 menos 1 me da 4, me va a quedar 2 elevado a la 4 y x elevado a la 4, 5 a 1 me da 5, por esta propiedad, m sobre 1 igual m, o sea, 5 sobre 1 igual 5. Entonces este 2 que está acá arriba, 2x, que está afectado por el 5 menos 1, me quedaría 5 menos 1, 4, sería 2 a la 4 y x a la 4. Y aquí voy a tener y elevado a la 3 por 1, que es 3. Este signo de acá me cambia el signo de acá adelante, por esto aquí tengo 1 negativo. O sea, menos por más me da menos. Y luego tengo el número combinatorio de 5 a 2. Ese número de 5 a 2 mismo que nos dio 10. Entonces aquí donde está el 5 a 2 voy a colocar el 10. Pero el 2 va a quedar afectado por 5 menos 2. O sea, queda 3. 2 a la 3 y x a la 3. Y este y va a quedar como 3 por 2 queda 6. Este signo sale positivo porque el 2 es par y todo va a ser negativo elevado a una potencia par. Me da un resultado positivo que al multiplicarlo con este más va a ser positivo. O sea que va a quedar 10 de este factorial por 2 a la 5 menos 2 que es 3 y x a la 3 y y elevado a la 3 por 2 que me da 6. Luego el siguiente signo vemos que es negativo porque cuando yo desarrolle este menos con esa potencia impar, fíjense que tengo menos y al cubo a la 3. Este 3 afecta tanto al negativo como el y a la 3. Entonces ese signo me sale negativo y menos por este más que está acá queda negativo acá. Ahora los números que voy a tener es el combinatorio de 5 a 3 que vimos que nos dio 10, o sea que aquí va a haber un 10, acá va a haber un 10 y el 2 va a estar el exponente 5 menos 3 que sería 2 a la 2 y x a la 2. Y va a estar elevado a la 3 por 3 que es 9, entonces va a quedar 10, 2 a la 2, x a la 2, y a la 9. El siguiente valor hemos dicho que nos va a dar 5 porque la diferencia entre 5 y 4 es 1 y eso lo vimos acá. El combinatorio de 5 a 4 me da 5, pero x va a quedar el 2 va a quedar a la 5 menos 4 que es 1, o sea 2 a la 1 y x también a la 1. Y y va a salir el signo positivo, ya vemos porque aquí el exponente 4 y ese signo negativo se convierte en positivo. Pero y va a salir elevado a la 4 por 3 que es 12. O sea que me va a quedar 5, 2 a la 1, x a la 1, 5 por 2 a la 1, x a la 1 y y a la 12. Y por último, de 5 a 5 también me da 1, 2x elevado a la 5 menos 5 que es 0. Este signo es negativo porque tengo un 5 y el exponente es impar. Va a ser negativo, exponente impar, el resultado negativo. Entonces me va a quedar 3 por 5, 15, o sea, ya la 15, x y el 2 van a quedar elevado a la 0. Y como de 5 a 5 es 1, aquí hay un 1 que no se marca. Ahora vamos a copiar todo esto de nuevo para hacer la simplificación de los exponentes. Ya todo lo que queda aquí es álgebra. Aquí quiere decir esto que me va a generar 2 elevado a la 5, me va a dar justamente 32, x a la 5.
2 elevado a la 4 me va a dar 16 y 16 por 5 me va a dar 100, me va a dar 80. 80 x a la 4 y a la 3. 2 a la 3 me da 8 y 8 por 10 también me da 80. X a la 3 y a la 6. 2 elevado al cuadrado me da 4 y 4 por 10, 40, x cuadrado y a la 9. 2 elevado a la 1 me da 2 y 2 por 5, 10, x a la 1 y a la 12. 2 elevado a la 0, todo número elevado a 0 es 1 y 1 por y a la 15 me va a dar y a la 15. Si se dan cuenta que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 6 términos porque mi exponente es 5. Bueno, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en una nueva entrega. Buen trabajo.